muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. En nombre de Gerencia Social, les damos la bienvenida a este diálogo sobre liderazgo y sostenibilidad, el cual hoy hemos denominado Liderazgo Regenerativo, Sostenibilidad, Innovación y Sentido Público. Yo soy Melissa Cardona, responsable del equipo de inspiración de Gerencia Social, y de verdad que estamos muy felices de estar aquí con ustedes en este diálogo, el primer diálogo del año, que lo hicimos ya finalizando el año, pero que lo quisimos hacer en esta época para poder tener hoy a Conchita, que se nos ajustara a su agenda y traerla acá, porque de verdad que tenemos mucho para aprender de ella, y qué rico que se dieron esa oportunidad, porque las personas que nosotros traemos a estos espacios, las traemos para que nos inspiren, para que nos ayuden a ser líderes más conscientes, líderes que podamos llevar a nuestras empresas a otro nivel. Hoy queremos que sea una visión de futuro, de transformación consciente, de sostenibilidad, de liderazgo con propósito, y eso es lo que queremos que aprendan hoy. Quiero contarles el perfil de Conchita. Espérenme un momento que se me cerró. Conchita es una voz referente en propósito empresarial y transformación consciente, como les contaba ahora. Ella hace parte del IE University, el Instituto de Empresa en Madrid. Es una universidad muy prestigiosa donde muchos líderes empresariales van a estudiar. Escogen esta universidad por su prestigio, por la calidad de los profesores, y nosotros desde Gerencia Social hicimos una alianza con esta universidad para llevar año tras año a diferentes líderes a una misión empresarial sobre liderazgo estratégico para la sostenibilidad. Ella, Conchita, nos va a permitir hoy traer como esta misión a Medellín, porque queremos que no solamente sean un pequeño grupo de líderes que vayan, sino que esto sea mucho más masivo, que ustedes, personas que no puedan ir allá, pues puedan disfrutar de la presencia de estos docentes. La semana pasada tuvimos a Bernardo Crespo, un experto en transformación digital, y hoy pues tenemos a Conchita en este diálogo para hablarnos sobre liderazgo con propósito y sostenibilidad. Conchita es directora de Innovación Social y Sostenibilidad en IE, investigadora y referente global en liderazgo con propósito. Ha dedicado su trayectoria a demostrar que la sostenibilidad no es un complemento, sino el corazón de la estrategia empresarial. Desde el IE University lidera programas y proyectos que integran la innovación, la ética y el impacto social en la gestión de empresas y organizaciones públicas. Ha trabajado con gobiernos, empresas y comunidades en diversos países, impulsando una visión que une su competitividad con bienestar colectivo. Su mensaje es contundente: el propósito no se comunica, se vive, no se escribe. Muchas gracias, Conchita, bienvenida, y a ustedes los invitamos a que escaneen este QR por si les empiezan a surgir dudas a lo largo de la conversación. Al final vamos a abrir un espacio donde vamos a seleccionar algunas de ellas y se las podamos preguntar a Conchita. Conchita, bienvenida y muchas gracias. Un placer. Bueno, encantada de estar aquí hoy. No os voy a pedir nada ni la mitad de difícil de lo que acabamos de hacer. O sea que bienvenidos a la parte fácil de la tarde de hoy. Si habéis conseguido hacerlo de la tripa y las manos, estáis más que preparados para lo que viene, desde luego. Yo estoy suspendidísima en gimnasia esta, que me ha parecido dificilísimo. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de liderazgo regenerativo, sostenibilidad, innovación y sentido público. Bueno, a mí ya me ha presentado, que no hemos venido aquí a hablar de mí. Entonces, vamos a empezar pensando un poco en liderazgo regenerativo. Y el liderazgo regenerativo para mí es una combinación de pensamiento sistémico y de propósito. Es decir, cómo soy capaz de entender el sistema global del que formo parte y cómo soy capaz de articular mi papel concreto dentro de ese sistema más amplio y más global. ¿Qué significa que algo es regenerativo? Ahora mismo vivimos en un modelo de crecimiento económico que es degenerativo y tenemos muchos liderazgos que son degenerativos. ¿Qué significa que es degenerativo? Que destruye. No porque nadie sea horrible, sino por cómo se han venido dando las cosas. En este momento tenemos una capacidad de producción tecnológica que implica que solo sabemos generar bienestar humano y actividad económica perjudicando al medio ambiente. Yo trabajo con muchas grandes empresas de infraestructura, de cemento. A mí me gusta trabajar con empresas que lo tienen difícil para trabajar en sostenibilidad, porque una consultora lo tiene fácil.
o en el IE, lo tenemos fácil, ¿no? IE, nos dedicamos a la educación y yo no podría destruir el planeta con mi huella de carbono aunque quisiera, porque no emito tanto. Pero trabajo mucho con empresas en agroindustria, en moda, bueno, que tienen producto físico, que trabajan con recursos naturales. Y la pregunta realmente importante no es, por ejemplo, si hablamos de cemento, ¿el cemento es bueno o es malo? La pregunta no es si el cemento mal o bien. La pregunta es cómo si ponemos un techo encima de las cabezas de todas las familias de este mundo a un precio que puedan pagar sin perjudicar al medio ambiente. Esa es la pregunta verdadera. ¿Cómo si somos capaces de articular bienestar humano sin dañar al medio ambiente? ¿Bien? Pensad en un hospital, por ejemplo. ¿Cuánto material de un solo uso se tira a la basura en un hospital todos los días? Pues mucho. Ah, fatal, pues los médicos son unos desgraciados porque están destrozando el medio ambiente. Vamos a cerrar los hospitales. No, hay razones muy buenas. Yo estoy operada de la rodilla 2 veces, llevo un tornillo así de grande aquí metido y no me hubiera gustado nada que el doctor que me operó me hubiera metido el mismo tornillo que le sacó otro señor ayer. O sea que yo soy muy amiga del medio ambiente y eso, pero, pero mártir tampoco. ¿No? Entonces, hay motivos buenos, y eso Gonzalo de la Cámara dice muchas veces que tenemos muy buenos motivos para tomar malas decisiones. Yo le cito mucho porque me parece una frase que es muy verdad. Esto nos da buenos motivos para tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que tratamos de hacer es de desacoplar variables que ahora están acopladas uno a uno. Queremos avanzar en sostenibilidad. La sostenibilidad significa que somos capaces de generar bienestar humano y actividad económica sin dañar al medio ambiente. Y el paso más allá, la frontera, sería vivir de forma regenerativa, que aquí no lo veis con la plantita, pero eso se queda ahí abajo, y básicamente significa que no solo no participamos de aumentar el problema, sino que somos capaces de destruir problema. Que nos convertimos en capaces de generar, de generar bienestar humano y actividad económica a la vez que protegemos el medio ambiente. Un ejemplo, si vuelvo al ejemplo del cemento, es explorar modalidades de cemento que captura carbono. Ahora mismo la construcción es un emisor neto de carbono, de hecho es una de las industrias que más carbono emiten al medio ambiente. Y empresas distintas, sobre todo algunas que están más avanzadas, como es Holcim, por ejemplo, están investigando con cementos que capturan carbono, de manera que los edificios se convierten en lugares que captan carbono en vez de emitirlo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen porque a través de biochar captan carbono, lo secuestran, lo vuelven en piedra. El carbono, sabéis que un carbón lleva carbono, ¿no? Entonces el gas que hay en un carbón, en una pieza de carbón, y el gas que hay por el aire es el mismo gas, es el mismo carbono. Lo que hacen es volver el carbono a forma de piedra y utilizar esa piedra como parte de la mezcla del cemento. De manera que el proceso de producción de cemento pueda capturar más carbono del que emite. Cuando ellos hacen eso, se meten en una situación en la que cuanto más construyen, menos cambio climático hay. No solo es una situación en la que si construyen no aumentan el problema de cambio climático, sino que se meten en una situación donde al revés, querríamos que todos los edificios del mundo estuvieran hechos con cemento de Holcim, porque cuanto mejor le vaya a ellos, mejor nos va a ir a todos. Eso es un liderazgo regenerativo. Es un liderazgo que en materia tanto social como ambiental no se conforma con, obviamente no quiere ser degenerativo, o sea, obviamente no quiere formar parte del problema, pero no se conforma con simplemente no aumentar el problema, sino que quiere mirar desde una lógica de reducción del problema. Si piensas, por ejemplo, en los empleados, es un liderazgo que no mira solo no dañarles, que mira mejorarles, que mira pensar, pues si hay un salario mínimo, puedo pagar un poco más que el mínimo, sobre todo a la gente de extracción socioeconómica más baja, o si no quiero subir el salario, puedo ayudarles con becas para los colegios de sus hijos, o sea, ¿qué otro complemento puedo yo dar para no solo no hacer a mis empleados más pobres, sino contribuir a que sus familias puedan avanzar hacia la clase media, ¿no? ¿Y qué puedo yo hacer para construir la clase media de la Antioquia? Y cómo yo puedo, a través del apoyo que yo doy a mis empleados, contribuir a la clase media, a construir una mayor clase media en la Antioquia. Eso es un liderazgo regenerativo. Degenerativo sería el tipo de liderazgo de voy a pagar lo mínimo posible, si son pobres, pues que se busquen 3 trabajos en vez de 1 y que se fastidian porque la vida es dura para todos. Eso es un liderazgo degenerativo. Un liderazgo sostenible es simplemente decir, bueno,
Voy a pagar más o menos lo mismo que todo el mundo y si los demás hacen esto, pues yo tampoco, porque tengo que hacer mucho más si esto es como digno y ya está. Un liderazgo regenerativo es un liderazgo que mira cuál es la situación de la Antioquia, cuál es la situación de nuestra región, qué situación tienen nuestras clases socioeconómicas más bajas, qué situación tienen las clases medias y cómo yo puedo contribuir a la movilidad social y que es innovador desde ahí. Luego vamos a hablar de innovación, que busca maneras creativas de acompañar ese proceso. Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de regeneración. Dentro del libro que publicamos mi compañera Sheila y yo el año pasado, Promise, Pitfalls and Potential of Social Entrepreneurship, una de las cosas que miramos es, usamos el emprendimiento social como un ejemplo de lo que es la parte más avanzada de las empresas que son regenerativas, ¿no? Cómo podemos mirar tantas empresas sociales que con una lógica también de negocio, las que son con ánimo de lucro, también las hay sin ánimo de lucro, pero también las que son con ánimo de lucro, están intentando desde hace años ser regenerativas. ¿Qué cosas han hecho bien? ¿Qué fallos tienen? Y cómo todas las demás empresas, que quizá no hemos nacido como empresas sociales, pero que sí que queremos avanzar hacia ese liderazgo regenerativo, podemos aprender para no cometer los mismos fallos. Y un fallo habitual es perder el norte, es perder hacia dónde queríamos ir. Nos obsesionamos mucho con medir y con los sistemas de reporte y las métricas de reporte, pero se nos olvida cuál era nuestro compás hacia un cambio positivo, crear una nueva normalidad. El liderazgo regenerativo consiste en querer crear una nueva normalidad, que en Antioquia sean normales dentro de unos años cosas que no son normales hoy. Que cuando los empresarios de Antioquia miren a su alrededor y los que no son regenerativos quieran saber qué es lo normal aquí, se encuentren con que aquí lo normal es ser regenerativo. De manera que cuando quieran hacer el mínimo, aquí el mínimo es esto, porque si no lo estás haciendo, no estás dentro de lo que es la normalidad, de lo que es la comunidad de empresarios de esta región. Entonces, no se trata solo de medir por medir, se trata de entender qué es el cambio en el sistema que yo quiero construir. Para distintas organizaciones es distinto. Para algunas organizaciones puede tener que ver con dar oportunidades a las mujeres en entornos profesionales donde no los han tenido. Para otras puede tener que ver con acompañar a las familias a poder incorporarse a la clase media y que sus hijos puedan tener esa oportunidad de ser clase media que sus padres no lo han podido ser. Para otros puede tener que ver con la protección de la biodiversidad en sectores concretos donde por los métodos de producción tradicionales, los tradicionales eran buenos para el medio ambiente, los que nos parecen tradicionales hoy, pues se está dañando esa biodiversidad y se entiende que esa biodiversidad es una parte importantísima de la riqueza de la región. Entonces, ¿cuál es ese compás, esa estrella polar, ese norte? Va a cambiar para cada empresa y para cada persona, pero es necesario que no lo olvidemos, que no dejemos de pensar hacia dónde caminamos. Y empieza por esta idea del pensamiento sistémico, ¿no? De entender que nuestro ecosistema no somos nosotros y nuestros clientes, nuestro ecosistema es mucho más complejo y no solo está compuesto por todas estas organizaciones, sino que además nosotros formamos parte del sistema socioecológico, que nosotros formamos parte de la sociedad y de la naturaleza, que, como decía Elinor Ostrom, que es Premio Nobel de Economía en 2010, todas las empresas como usuarios, a través de sus sistemas de gobernanza de recursos sociales y ambientales, vivimos en una relación permanente de bidireccionalidad con la sociedad y el medio ambiente. Lo que pasa en la sociedad nos afecta y nosotros afectamos a la sociedad, lo que pasa en el medio ambiente nos afecta y nosotros afectamos al medio ambiente. Y luego os explicaré un poco más cómo. De manera que entendemos que formamos parte de un sistema junto con todas las personas que nos rodean y junto con la naturaleza. Y todo está en la naturaleza. La más contaminada de las ciudades está en la naturaleza y es naturaleza porque nada no está en la naturaleza y nada no es naturaleza. Todos formamos parte de este sistema. Este sistema que tiene un propósito, y un propósito que ahora hablaremos más del propósito, pero que se deduce del comportamiento. Si alguien entrara aquí, ¿no?, y quisiera saber de qué va esto, pues miraría nuestro comportamiento. Estáis aquí sentados, con actitud de escuchar, hay una persona aquí de arriba contando cosas. Parece que el propósito de esto es aprender, ¿no? Y si le dijéramos, no, aquí es que estábamos aprendiendo a bailar bachata, dirían, pues qué raro. ¿No? Dirían, no, pues es mentira.
lo que dirían es mentira, esto me has mentido, me has engañado, esto no puede ser una clase de bachata, porque yo derivo el propósito del comportamiento real que veo. Entonces, los sistemas de los que formamos parte tienen un propósito que se deriva del comportamiento normal que ves, ¿no? Si volvemos, por ejemplo, al ejercicio de meditación que hemos hecho antes, algo muy interesante que quizá nunca habéis pensado, aunque en realidad sí que lo sabéis, es el propósito de tu cerebro no es hacerte feliz. El propósito de tu cerebro es que sobrevivas a mañana. Este es el único propósito de tu cerebro. Tu cerebro no pretende que te vaya bien profesionalmente, ni que seas feliz, ni que nada. Tu cerebro lo único que quiere es que tú sobrevivas a mañana. Y para eso hace algunas cosas que si vivieras en la selva serían una buena idea, pero porque no vives en la selva no lo son. Los prejuicios son un ejemplo. Los prejuicios son un mecanismo adaptativo de tu cerebro que te ayuda a sobrevivir, pero que no te son útiles en un contexto profesional, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cómo sabes que tu cerebro, su propósito es sobrevivir? Porque te hace jugadas muchas veces que en realidad no te están ayudando, pero que si estuvieras en un contexto de vida o muerte sí te ayudarían. Pues apagar esos mecanismos del cerebro no es buena idea, porque son útiles, están ahí por un motivo. Pero sí es buena idea ser consciente para que cuando nos asalta un prejuicio, por ejemplo, nos paremos y pensemos, ¿me es útil o no? Si voy por la calle, por la noche, por una calle oscura y aparece de frente una persona que claramente pesa 10 veces lo que yo, me asalta un prejuicio y probablemente debería hacerle caso y darme la vuelta y cambiarme de calle, ¿no? Pero podrías pensar, oh, qué prejuiciada, acércate, salúdale, quizás sea encantador. Pues mira, quizás sí, pero igual averiguamos mañana por la mañana. No lo dudo, pero voy a no conocerle ahora, ¿vale? Pero ese mismo prejuicio no me sirve en la oficina. Aparece una persona que no me cuadra y yo tengo la misma reacción, pero no me sirve porque en un contexto, en una oficina, mi cerebro no me está ayudando porque en verdad yo no estoy en una situación de peligro físico. Simplemente es una persona que es de otra raza o de otro género o de otro background cultural y a mí me asalta el mismo prejuicio porque mi cerebro lo que ve es una persona que es distinta de mí, de donde interpreta que me va a agredir y me genera todo tipo de señales físicas para que me aparte de esa persona. Bien, entonces no se trata de apagar el cerebro, se trata de entender en qué contextos me está ayudando y en qué contextos me está perjudicando en cuanto a lo que es mi propósito en ese momento. El suyo siempre es solo que yo sobreviva, pero el mío en ese momento quizá es ser feliz, quizá es intentar progresar profesionalmente, quizá es tener una relación mejor con mis hijos, ¿no? Entonces, todo esto se deriva, o sea, es importante entender cuáles son los propósitos de los sistemas en los que estamos. ¿Por qué? Porque, como os decía, formamos parte de algo mayor, formamos parte de este sistema socioecológico. Y todas las investigaciones demuestran que las personas que viven conforme a su propósito viven más años, son más saludables, pero además son mejores profesionales, son más productivos en el trabajo, no abandonan a sus empresas tan fácilmente por poco dinero, progresan más. De manera que desde IE, cuando nosotros ayudamos a nuestros alumnos a ser profesionales con propósito, lo hacemos porque sabemos que van a ser mejores profesionales. Sabemos que les va a ir mejor. Entonces, el propósito tiene que ser específico para cada empresa. Y como un líder regenerativo, tú tienes que saber articular eso para tu empresa. Y el propósito realmente es por qué al mundo le debería de importar si quiebras. Porque, ¿qué valor es el que tú estás aportando al mundo, a la sociedad, al medio ambiente? Una empresa es una organización que porque genera valor puede capturar legítimamente parte del valor que genera. Cuando nos obsesionamos con capturar valor en vez de pensar en generar valor, lo que perdemos es la legitimidad. Eso no significa que el dinero no es importante, el dinero es fundamental en una empresa. El dinero es a una empresa lo que respirar a una persona, forma parte de su identidad, de su naturaleza. Es importantísimo. No dirías que no es importante respirar, pero tampoco dirías que el propósito de tu vida es respirar. O si alguien te lo dijera, pensarías, pues qué pena de vida. De la misma manera, y eso no quita importancia a respirar, que yo diga que el propósito de mi vida no es respirar, que hay otras cosas que para mí forman parte de mi propósito, no deberías entender que yo diga eso significa que te estoy diciendo que no me importa respirar. Si no respiro, no puedo conseguir aquello para lo que quiero vivir. De la misma manera, en una empresa, ganar dinero es un propósito pobre. Igual que respirar sería un propósito pobre para una persona. Pero que yo diga que mi propósito va más allá de ganar dinero no significa en absoluto que ganar dinero deje de tener importancia. Ganar dinero es muy importante porque es lo que nos permite hacer aquello para lo que en realidad existimos como empresa.
Si no estamos ganando dinero, pues quebramos y por tanto no conseguimos nada, ¿no? Si nuestro objetivo es, por ejemplo, ayudar a nuestros empleados a salir de la pobreza y que sus hijos puedan pasar a ser clase media porque hayan podido estudiar más de lo que pudieron hacerlo sus padres, hayan podido acceder a otro tipo de trabajo, si quebramos no va a haber ningún empleado al que ayudarle dándole oportunidades a sus hijos. Y por lo tanto, si tu idea es acompañar el crecimiento de la clase media de la Antioquia, poco vas a acompañar si quiebras. Entonces, como digo, no es una frase en la página web. A nadie le importa tu página web, nadie se está leyendo tu página web. Oye, todo el respeto hacia los departamentos de marketing, pero esta es la realidad de la vida. Sino que es algo que se tiene que articular en la realidad y que tenemos que entender que la gestión de empresas es una actividad noble. Es una actividad valiosa para el mundo y para la sociedad. Os recomiendo muchísimo este artículo, How Will You Measure Your Life, del profesor Clayton Christensen. El profesor Christensen falleció hace poco, hace un año o así, y es muy famoso por sus libros sobre innovación. Y siendo muy famoso por sus libros sobre innovación, también consiguió escribir el artículo más leído de Harvard Business Review jamás en la historia de Harvard Business Review, hablando sobre propósito realmente, sobre cómo aplicar técnicas de management a tu vida. Y yo esto se lo enseño mucho porque nosotros somos una escuela de negocios y las empresas están llenas de profesionales con propósito. Y las empresas tienen una misión fundamental que cumplir en nuestras sociedades. Y creo que tenemos que estar muy orgullosos de trabajar en empresas y dedicarnos a la gestión, porque desde un liderazgo regenerativo podemos tener un impacto muy grande en nuestra sociedad. Y no hay que esconderse ni estar como avergonzado, como hacerse chiquitito. No, bueno, yo es que soy financiero, pero bueno, luego dono dinero a una ONG. No, es que si tú como financiero eres un financiero con propósito y regenerativo, puedes tener mucho impacto en el mundo. Quizá más que si tú mismo quizá estuvieras en un rol en una ONG donde quizá por tu temperamento o por tu formación o por el tipo de carácter que tienes, pues no estarías pudiendo aportar nada. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito, nuestro rol, que para cada uno es diferente. Entonces, en IE usamos este framework, DARE, donde animamos a nuestros alumnos a atreverse a ser profesionales con propósito. DARE, que stands for Discover, Align, Realize and Evolve. ¿Y por qué? Porque el propósito no es algo que te inventas o que fabricas, el propósito es algo que descubres, que ya está en ti. Me encanta esta frase, ¿no? ¿Qué tiempo tan largo puede tomar a uno llegar a ser la persona que siempre ha sido? Y eso es verdad. Entonces, ser un profesional con propósito, una persona con propósito, empieza por descubrir quién eres tú ya eres la persona que tienes que ser. Tú ya eres la persona fenomenal para el propósito que tú tienes en la vida. Y tus hijos también. Tu bebé de 6 meses, tu hija de 14 que la querrías matar, ya son la persona perfecta que tienen que ser. No necesitan ser ninguna otra persona, ni de ninguna forma diferente. Lo que necesitan es encontrar quién son y desde ahí encontrar cuál es el rol natural que cumplen dentro de este ecosistema, ¿no? que somos en el mundo. ¿Cuáles son las formas en las que de forma natural se comportan en una crisis? ¿En qué tipo de situaciones se sienten llenos de energía? ¿Qué estás haciendo? Todo tu cuerpo te habla de quién tú eres. Cuando tú sientes esas sensaciones, wow, ¿no? Que te sientes hacer algo que iba a durar media hora y pasan 5 horas y no sabes dónde se ha ido el tiempo, eso, y te sientes bien, tu cuerpo, la vida, te está diciendo algo sobre ti, ¿no? Este es el tipo de cosa que es la cosa correcta para ti. Porque tú aquí te sientes tú. Cuando tú estás, hay un conflicto o hay un problema, ¿cuál es la forma en la que tú reaccionas? ¿De qué manera ayudas? ¿De qué manera contribuyes? Distintas personas contribuyen de distintas maneras y cuando eso pasa también, ¿no? La vida es tu cuerpo que te está tratando de descubrir algo sobre ti, sobre quién tú eres y cuál es tu encaje mejor en el mundo. De manera que la pregunta importante no es quién debería ser, sino quién soy ya. ¿Cómo puedo descubrir quién yo ya soy? Para desde ahí encontrar cuál es mi rol, ¿no? Cuál es mi propósito. Lo siguiente es en las organizaciones, ¿no? Que es lo mismo realmente. Los propósitos se deducen del comportamiento, no de la retórica. También el propósito de una empresa se deduce del comportamiento de la empresa, de cada una de las acciones que se toman en esa empresa, no de lo que ponga en la web. Quizá miras las acciones de tu empresa y no te gusta lo que ves. Pues lo siento mucho, pero es que eso es el propósito de tu empresa. Quizá todas las actividades de tu empresa consisten en
bajar y bajar y bajar los sueldos de la gente más pobre para que con dinero, por tanto, financiado con sus foregone, ¿no? Salaries, pagar que los dueños vayan a Miami 4 veces al año en vez de 3. Estamos haciendo una transferencia de renta de la gente más pobre a la gente más rica. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos redistribuyendo renta al revés, ¿verdad? Quizá eso es lo que estamos haciendo. Conviene mirarlo a la cara y saberlo. Y si lo queremos cambiar, tenemos que empezar por cambiar las acciones, no las frases en la página web. Pero quizá ese es el propósito que tenemos hoy. Y quizá no nos enorgullece, o quizá sí, oye, y si te enorgullece, pues all power to you, adelante. Pero es bueno que lo sepas. ¿Cuál es el verdadero rol que tu organización cumple en el sistema socioecológico, en la región de la Antioquia, en función de tu actividad, en función de lo que tú haces, en función de tu cadena de valor, cómo te relacionas con ellos? ¿Cuál es el rol que en realidad tú ya tienes? ¿Y cómo podrías generar valor desde ahí? Y como digo, descubre, no lo fabriques. Habla con tus empleados. Nosotros en nuestro propósito lo articulamos haciendo focus groups con los empleados, encuestas a los empleados, hablando con alumnos, con antiguos alumnos, con stakeholders, tratando de entender de qué vamos. ¿Quién somos para ti? Pero ¿quién somos en la realidad? No quién me creo que soy. Y desde ahí descubrir qué es lo que es especial de nosotros. El segundo paso es alinearse. Una vez que yo ya tengo un poco claro, para algunas personas el propósito es útil articularlo en una frase, para otras personas no. El propósito no es la frase, ¿vale? Pero la frase puede ser una herramienta útil para algunas personas. Pero tanto si te fabricas una frase como si no, una vez que tú tienes una serie de ideas, ¿no? De en qué tipo de situación, quizá no es una frase, quizá tienes un párrafo completo, quizá tienes 2 folios escritos, da igual, o quizá no lo has escrito nunca. Pero una vez que tú tienes una idea de qué vas tú, lo siguiente es alinearse. Y eso pasa por hacer una escucha profunda de personas que nos conocen y de personas que no. Y me encanta esta frase de Batman, no es lo que eres en el fondo, sino lo que haces lo que te define. Esto no, yo es que en el fondo soy una buena persona. Pues no. Cuéntame qué decisiones tomas en el día a día y qué haces, y ya te digo yo, ¿no? Manuel trata fatal a los niños. Esto oyes a muchas mujeres, ¿no? De su esposo. Ay, Manuel, es que trata fatal a los niños, pero en el fondo les quiere. Pues sepárate. Porque Manuel no les quiere, porque les trata mal. Y si les trata mal, no les quiere. O sea, esto es así. Y en las empresas es lo mismo. No, en el fondo esta empresa es valiosa para la Antioquia, solo que paga mal, destruye el medio ambiente, no paga impuestos. No, pero en el fondo son valiosos. ¿En el fondo? ¿En cuál fondo? En el fondo de inversión que tiene el dueño en Miami, porque no sé en cuál fondo se supone que es valioso. De manera que es lo que haces lo que te define. Esto Clayton Christensen, que os hablaba de antes, dice, la gente asigna menos y menos recursos a aquello que hubieran dicho hace tiempo que les importaba más. Y él hace el paralelismo con la inversión. ¿Cómo decidiríais si una empresa que dice que le interesa mucho la innovación, que era lo que él se dedicaba fundamentalmente, realmente le importa la innovación? ¿Cómo lo valoraríais? Pues miraríais cuánto dinero gasta en innovar. Es así de sencillo. O sea, miraríais sus cuentas y diríais cuánto presupuesto ha destinado esta empresa durante los últimos años al departamento de innovación. Y si es muy poco, pues diga lo que diga, vas a dar por hecho que no le interesa la innovación. Y esto él lo vivió toda su vida en el ámbito de la innovación. Empresas que decían que era muy importante innovar, pero que cuando mirabas no se gastaban ningún dinero en innovar. Y decía, aplícatelo a tu vida. ¿Cómo es posible que no destines recursos, que en el caso de la vida de uno sobre todo es el tiempo y el esfuerzo, a aquello que dices que más te importa? Cualquiera que te vea va a decir, pues no le importa. Y en algún nivel, siento comentarte que tendrá razón. Entonces es bueno hablar con gente que te conoce y con gente que no te conoce. Y a la gente que no te conoce mucho, o sea, que no te conoce de nada, no, pero como a un compañero de trabajo que te conoce un poco, pero que no es tu íntimo amigo de hace 25 años, no decir, ¿tú quién crees que soy? ¿Qué crees que me importa a mí? Y a ver qué escuchas. Porque si por ahí te dice cosas de ti que son radicalmente distintas de quién tú crees que eres, vale la pena pararse y pensar. Y decir, oye, ¿qué ha visto esta persona de mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Alguien que te dice, bueno, lo que más admiro de ti es tu nivel de compromiso con el trabajo, que es evidente, que es lo único que te importa, que te partes la cara por trabajar y cuánto admiro eso de ti. Y tú toda la vida pensando que eras un hombre de familia. ¿No? Y dices, pues, ¿qué ha visto de mí esta persona para pensar
que, que lo único que me importa en esta vida, ¿no? Que te lo estoy intentando decir como un halago, pero en el fondo piensas, uy, esto que me está extrañando, no me veo reconocido. Bueno, pues hay que pararse y pensar. Lo mismo con una empresa. Queremos hablar con nuestros empleados, con nuestros proveedores y escuchar de ellos de qué creen que vamos. Porque si no nos gusta lo que oímos, hay que pararse y pensar. Y decir, uy, pues ¿qué está viendo esta persona, ¿no? O qué tipo de relación tiene esta empresa con mis empleados, o con qué empleados en concreto está hablando esta gente para tener esta idea de quién somos. Y luego está realizarlo. Una vez que ves que hay ámbitos en los que estás alineado y ámbitos en los que no, hay que tomar decisiones, porque el propósito no es algo teórico, es algo en lo que se actúa todos los días. Son decisiones. El propósito no es una frase, el propósito es una práctica, es un hábito. Es el hábito todos los días de descubrir, alinear, realizar tu propósito. Y lo mismo en lo organizacional. El propósito organizacional se tiene que aterrizar en decisiones concretas dentro de la empresa en el día a día. No decisiones de tipo en donde de la web pongo la frase, sino decisiones de tipo de qué tipo de línea de producto quiero sacar, qué tipo de relación tengo que tener con mis empleados, qué tipo de relación voy a tener con mis proveedores, qué tipo de relación voy a tener con la administración pública, qué tipo de relación voy a tener con el medio ambiente, qué tipos de cosas voy a hacer y qué tipo de cosas no voy a hacer porque no están alineadas con mi propósito. Y por último, bueno, esto no, es que no lo veis aquí bien, pero dice, muchas organizaciones definen su propósito, pero fracasan porque no lo implementan. Y entonces dicen, no, es que yo hice todo, me gasté no sé cuántos dólares en contratar a un consultor con la cosa esta del propósito y nunca me ha servido para nada. Claro, porque lo que te has comprado es una frase muy cara, pero no tienes un propósito. Un consultor va a fabricarte una frase cara que te la podía haber dado ChatGPT posiblemente o tu hijo de 15 años si se viene arriba. Pero una frase no es un propósito. Un propósito es un hábito de funcionamiento y de comportamiento dentro de la empresa. Y por último, evolucionar. ¿Por qué? Porque en la vida evolucionamos como personas y nuestras empresas evolucionan también en los distintos contextos donde operamos. Y por eso hablo de que el propósito es un hábito, una práctica, como la práctica del deporte de todos los días o la práctica de meditación, si es lo que hacéis. Pues el propósito es una práctica. Es estar permanentemente en la práctica de redescubrirte, escucharte, aprender cosas sobre ti, alinearte y realinearte, volverte a parar y pensar, me siento alineado con lo que valoro, no me siento alineado con lo que valoro, escucharte y escucharte de verdad. Muchas veces, y pasa a muchos alumnos, entran en entornos profesionales que de verdad sinceramente pensaban que les iban a encantar y luego no les gustan. Es el trabajo perfecto para otra persona, pero no para ellos. Y ellos toda la vida soñando con ser consultor estratégico en Bain. Y de repente consiguen ser consultor estratégico en Bain y 6 meses después están amargados. Pero si a todo el mundo le encanta, pues me alegro mucho, pero a ti no. Y es bueno que te escuches, ¿no? O tanta gente que dice, no, mi sueño es ser madre. Y luego tienes un bebé y sí, le quieres más que a tu vida, pero da la conversación que da. Y dices, oh, soy una persona horrible porque mi bebé no me llena todo. Pues claro que no te llena todo, es que no es la función de tu hijo llenar tu vida completa. Y dices, oh, qué horror. Pero hay que escucharse. Y de repente hay otra gente que es distinta, ¿no? Que de repente ve el bebé y dice, yo ya no quiero hacer nada más con mi vida que contemplar a este niño hasta que pase de mí cuando tenga 14 años. Pues fenomenal. Pero cada persona es distinta y te tienes que escuchar. No puedes dar por hecho que lo que es un buen fit para Marta es un buen fit para Pepe. O que lo que fue un buen fit para tu padre va a ser un buen fit para ti. Que tampoco puedes dar por hecho que no. ¿No? O sea, que lo último que voy a hacer con mi vida es lo que hizo mi padre. Bueno, pues es que a lo mejor te encanta. Y date la oportunidad. Y lo mismo en las empresas. Y esto conecta con la parte de sostenibilidad, porque un líder regenerativo también lo tiene que ser de su empresa. Y ser un líder regenerativo y un líder en materia de sostenibilidad no es fácil. Implica trabajar con los accionistas, porque los accionistas son stakeholders muy importantes de la empresa. Si la empresa es tuya, enhorabuena, puedes trabajar con tu accionista mirándote al espejo todos los días. Pero si la empresa no es tuya, tienes que trabajar con la propiedad de la empresa y explicarle por qué todo lo que estás haciendo es valioso y es importante. Tienes que trabajar bien la marca, y aquí es donde la gente de marketing sí es súper importante, que no estemos mintiendo, que no estemos engañando,
que estemos comunicando los mensajes correctos para llevarnos el beneficio reputacional de lo que hacemos. El greenwashing, estirar la verdad, si no lo queréis llamar mentir, destruye valor de marca. Y muchas veces son errores, muchas veces gente en marketing que es analfabeta en materia de sostenibilidad y que exagera lo que se está haciendo y que como se hace esto, pero ellos cuentan esto y al final lo que queda es que hemos mentido. Y dices, qué pena, porque hubieras contado esto y hubieras quedado fenomenal. Pero como decidiste de esto hacer un mundo, pues ahora has quedado como un mentiroso. Impacto medible, con números, con datos. ¿Por qué? Porque los accionistas lo requieren y además se lo debemos. ¿Cómo vamos a no reportar a nuestros accionistas la realidad de lo que se hace con su dinero? Evidentemente que se lo tenemos que contar. Y el impacto que estamos teniendo con su dinero, si es ambiental, si es social, tienen todo el derecho a tener esas cifras. Y tenemos el deber de dárselas. Implicación de todo el equipo, todo el propósito, ser regenerativo, avanzar en sostenibilidad, no se va a hacer solo desde el liderazgo. Se tiene que hacer desde cada persona de la empresa. Porque quien puede innovar es la persona que está más cerca de los procesos. Y ese no eres tú. Luego, si tú quieres que realmente aparezcan innovaciones e ideas creativas en tu empresa que te permitan avanzar en cuanto al valor social que se genera de forma coherente con ganar dinero, tendrás que tener a cada persona que está encima de cada proceso empoderada y pensando, oye, pues ¿cómo haría yo esto? Honestidad sobre las consecuencias y las renuncias. No es fácil. Y tus empleados no son idiotas. Y si vas para allá diciendo, vamos a ser súper sostenibles y vamos a ganar el doble de dinero y además todo va a pasar mañana, pues van a decir, ¿te has dado un golpe en la cabeza? ¿O se cree que soy idiota? Tus empleados están preparados para escuchar la verdad, contada adecuadamente y de forma razonable, ¿no? Para que ellos lo puedan comprender. Y un sesgo de acción, pone ahí. Empezar por algún lado, empezar con acciones concretas, elegir un tema y empezar por ahí. Entonces, esto nos lleva a la sostenibilidad. La regeneración, como digo, es un paso más allá de la sostenibilidad, pero hay que empezar por alguna parte y de la degeneración a la regeneración lo que hay es la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es el éxito a la vez en variables ambientales, sociales y económicas. Y es importante a la vez porque la variable más importante de sostenibilidad no es ninguna de estas tres. La variable más importante de sostenibilidad es el tiempo. Algo es sostenible porque tiene éxito a lo largo del tiempo. Es distinto de ESG. ESG o ASG, ¿qué es? Es un sistema de control de gestión que te permite medir con números cómo avanzas en materia de sostenibilidad, como tu sistema de control de gestión financiero, pero con variables de medio ambiente, de sociedad y de gobernanza que simplemente te permiten controlar el riesgo que puedas tener en estas variables y tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Las que quieras. Y si no quieres, ninguna, pero al menos que tengas los números. Que tengas los números, entre otras cosas, porque tú no estás cumpliendo bien tu responsabilidad fiduciaria frente a tus accionistas si no tienes estos números. Si tú no tienes números de qué impactos tienes a nivel de medio ambiente, sociedad y gobernanza, tú no puedes proteger bien el valor de la empresa frente al accionista. Estás exponiendo a la propiedad de la empresa a riesgos. Entonces, como líder de la empresa, aunque no te importe nada la sostenibilidad, si lo único que te importa es proteger el valor del accionista, también tienes que tener un sistema de control de gestión ESG. Y luego decidir lo que quieras. Y si no quieres porque los números te dan mal, no los publicas y no se los cuentas a nadie. Pero tu Junta General de Accionistas tiene derecho a tenerlos. Y tu Consejo de Administración, tus directores, también. Porque son responsables con su patrimonio personal de los riesgos sobre el valor de la empresa. Y por tanto, si eres director en una empresa y esa empresa no te está dando cifras, ¿vale?, de control de gestión, de medio ambiente, sociedad y gobernanza, tú ahora mismo eres responsable con tu patrimonio personal, espero que tengáis todos seguros si sois directores, pero bueno, de cosas que tú estás firmando y no tienes la información para saber si lo que estás firmando es adecuado. No la tienes, sencillamente. Tienes derecho a exigir que se te dé. Entonces, la forma como nos hemos ido relacionando con este sistema es una forma muy buena que ha hecho que aumente mucho la riqueza, en gran parte por la globalización. ¿Veis cómo hemos aumentado mucho la riqueza? Y a la vez hemos sacado a mucha gente de la pobreza. Pero a la vez que hemos hecho estas dos cosas que han estado muy bien, se han generado retos distintos. Tenemos un problema de desigualdad. Aquí estáis viendo cómo la economía de Estados Unidos en los años 80 era capaz de generar aumentos de renta para todos los percentiles de renta, sobre todo para los más pobres. Actualmente
La economía de Estados Unidos es capaz de generar increíbles aumentos de renta para los más ricos y prácticamente nada para los más pobres. Esto es muy parejo a lo que está pasando en otros lugares. ¿Qué es esto? Esto es un cambio en la estructura del sistema industrial, del sistema económico. De un sistema en los 80 que premiaba el factor trabajo y el factor capital. En economía, los dos factores principales de producción son el trabajo y el capital. En los años 80 se premiaba el capital y se premiaba el trabajo. En el modelo económico actual, que son modelos winner takes it all intensivos en capital, se sobrepremia el capital y no se premia el trabajo. Eso significa que para que te vaya bien en la vida, lo único que tienes es que tener dinero. Y si tienes dinero, ya es no meter la pata, ¿vale? Ya es no equivocarte. ¿Cómo consigues dinero? Pues porque juegas lotería y te toca, o porque te toca la lotería a la que ni siquiera jugaste, ¿no? Que es la herencia, heredas, y ya esa lotería para la que ni siquiera compraste boleto te toca, y entonces a partir de ahí ya es no meterte en un problema. Pero, oye, amigo, como lo único que tengas para vender son tus horas, estás fastidiado. En esta economía estás muy fastidiado. Es una economía que de natural aumenta la desigualdad. Tiene que haber correcciones diseñadas con intención de reducirla. Y esto es un problema porque aumenta la pobreza en Estados Unidos, esto lo estamos viendo, es un país donde ha venido aumentando la pobreza, ha aumentado el número de ricos y a la vez ha aumentado el número de pobres, ¿no? Es decir, es una desigualdad que ha hecho así. ¿Veis cómo se ha aumentado el porcentaje de acumulación de riqueza en el 1% mayor, no solo en Estados Unidos, sino en todos estos otros países angloparlantes desde los años 80? Y en Europa es parecido. Aquí está plano porque nosotros redistribuimos renta también a través del estado de bienestar. Nosotros redistribuimos renta a través de las rentas del trabajo, pero también redistribuimos renta a través del estado de bienestar y entonces eso sujeta un poco la curva, ¿vale? Pero si la suelto, si yo dejo ir el estado de bienestar, me va a pasar lo mismo. La redistribución de renta por las rentas del trabajo es la forma principal de redistribución de renta que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. La redistribución de renta por la vía de las rentas del trabajo consiste en que yo que tengo dinero, te paso dinero a ti, de mi bolsillo al mío, porque tú trabajas para mí y yo te lo pago a cambio. De manera que dinero que era mío acaba en tu cuenta corriente, en tu banco. ¿Vale? Tú estás usando dinero que era mío. Te estoy dando mi renta. Eso es un mecanismo de redistribución de renta. ¿Bien? Pero solo funciona para reducir desigualdad cuando se premian las rentas del trabajo. Si solo se premian las rentas del capital, entonces esa redistribución de renta cada vez va a ser menos, cada vez va a ser a menos de vosotros, cada vez va a ser en condiciones peores, de manera que tu situación cada vez es peor y la mía cada vez es mejor porque a mí me premia mucho el capital. ¿Y qué está pasando en Colombia? Pues en Colombia, que es esta línea de aquí, más o menos la desigualdad se ha mantenido estable en los últimos 20 años. No ha aumentado, pero tampoco se ha reducido de ninguna manera significativa y tenéis más o menos una tasa, aquí estáis en el 20%, pues si comparo con Estados Unidos, estáis más o menos al nivel de Estados Unidos ahora. O sea, ojo Estados Unidos, ¿vale? Que van dando lecciones. Este es un vídeo que ahora no tengo tiempo para poneros, pero que os lo recomiendo muchísimo. Es la mejor... si al final tenemos tiempo, os lo pongo mientras os estáis yendo. Esto es la mejor explicación de lo que es la desigualdad que yo he visto en mi vida. Es un vídeo como para niños, pero de verdad os digo que yo todavía no he leído un premio Nobel que explique cómo funciona la desigualdad mejor que este vídeo. Os lo recomiendo muchísimo para que lo veáis vosotros, para que se lo pongáis a vuestros hijos. Si al final tenemos un ratito, os lo pongo. ¿Qué pasa con la desigualdad? Aunque no suba, afecta, porque lo que sí que ha subido mucho es la desigualdad percibida. A través de las redes sociales vemos más de cómo funciona la desigualdad, ¿no? De las diferencias de renta. De manera que la percepción de injusticia es mayor y eso lleva a los populismos y a la inestabilidad política. Y eso afecta a nuestras empresas. La inestabilidad política es peor que el peor de los gobiernos. De manera que si aquí queréis tener buenas empresas, necesitáis tener estabilidad política. Y para eso necesitáis clases medias, porque las clases medias sujetan el centro político. Las clases medias se mueven aquí, no se mueven aquí. Los ricos se mueven aquí y los pobres se mueven aquí. Las clases medias se mueven aquí. Y tú quieres, como empresario, tener un país que se mueve políticamente aquí. Lo otro que es muy importante entender de los populismos es que funciona el péndulo. De manera que si tú estás cómodo aquí, más te vale que estés cómodo aquí. Porque eso es lo que va a pasar. Es muy interesante, por ejemplo, si eres más de izquierdas, y normalmente se mueve así, como de centro-izquierda,
estás cómodo en el centro izquierda y también estás cómodo en el populismo de izquierdas. Pero si estás cómodo en el populismo de izquierdas, más te vale estar cómodo en el populismo de derechas, porque eso es lo que va a pasar. Porque la historia se mueve así. Lo mismo en la derecha. Si tú eres de centro derecha y no te incomoda un populismo de derechas, más te vale que estés muy cómodo con que hay un populismo de izquierdas dentro de 4 años, porque eso es lo que va a pasar. Porque es un péndulo. Si le dejas que se mueva aquí, va a volver para acá. Si no quieres que vuelva para acá, tienes que mantenerlo aquí. ¿Vale? Entonces, las clases medias son muy importantes en ese sentido. Y luego, desde un punto de vista ambiental, pues estamos viendo, ¿no?, cómo podemos mapear la influencia del ser humano en el aumento de las temperaturas. Y ahora mismo hay un consenso del 99% de científicos expertos en clima que están convencidos de que hay algo que se llama cambio climático y que tiene que ver con la acción del hombre. Y lo que nos importa del cambio climático no es que la temperatura suba o baje, lo que nos importa del cambio climático es esto. Veis que hay un macheo prácticamente de 1 a 1 del aumento de la temperatura con el aumento de fenómenos naturales extremos y el coste económico que estos eventos naturales extremos tienen. Lo que me importa no es que de media en el planeta haya 1,5 grados más. Lo que me importa es que haya tifones, huracanes, sequías, destrozos naturales. El motivo por el que estamos queriendo proteger el planeta no es para el planeta, es para nosotros. No hay política más social que prevenir el cambio climático. Porque cuando hay fenómenos climáticos extremos, el planeta está bien. Al planeta no le pasa nada. El planeta estaba perfecto antes de que nosotros existiéramos como especie y seguirá estupendo cuando nos hayamos extinguido. Hay un investigador en España muy famoso que siempre dice: nos vamos a extinguir como especie seguro porque todas las especies se extinguen. Lo que no entiendo es que tengamos tanta prisa, dice él. Y tiene toda la razón. ¿Qué prisa tenemos en estar fabricando nosotros las condiciones que nos llevan aquí? ¿No? Es una extinción, es como una especie de suicidio como especie, ¿no? Es como si estuviéramos viviendo lejía como especie. Y esto tiene un impacto económico. Se destruye mucho Producto Interior Bruto por el cambio climático, no por el aumento de 1,5% de media, sino por los fenómenos climáticos extremos que vienen asociados a ese aumento, ¿vale? De manera que, de nuevo, como empresa, esta es esta relación de bidireccionalidad que os decía. Tú afectas a la sociedad, quizá tú, sin saberlo o sabiéndolo, estás fabricando desigualdad, pero eso te va a venir de vuelta. Esa desigualdad que tú fabricas va a generar una inestabilidad política de la que tú vas a ser víctima. Es bidireccional. En el medio ambiente lo mismo. Nosotros estamos generando un efecto al medio ambiente que es perjudicial para el medio ambiente, es decir, nosotros afectamos a la naturaleza, pero eso viene de vuelta. Nosotros estamos generando unas condiciones ecosistémicas en las que eventualmente, dentro de un tiempo, no vamos a poder sobrevivir, pero en el cortísimo plazo, ya hoy, está generando un coste humano enorme, un coste social enorme y un coste económico-financiero gigante. Si tenéis algún amigo que trabaje en real estate en Miami, le invitáis a un café un día y que os cuente un poquito cómo de empinado se ha puesto la vida de vivir en esto, porque todos sus activos están muy expuestos y es muy difícil conseguirse un seguro ahora mismo allí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el entorno ha cambiado, entonces las empresas están realmente afectadas por un montón de fuerzas que les llevan a que la decisión razonable sea avanzar en materia de sostenibilidad, ya sea para limitar el riesgo de pérdida de valor sobre los activos. Son stranded assets, ¿no? Hay stranded assets tangibles o intangibles. Tangibles es, por ejemplo, si yo me compro un apartamento delante de la playa, ¿no?, y lo pago con una hipoteca que me da el banco a 30 años, si dentro de 15 años el edificio donde está mi apartamento está dentro del agua, porque ha subido un poco el nivel del mar, mi banco es el orgulloso propietario del 50% de un activo que vale ¿cuánto? 0. ¿Vale? Eso es un stranded asset tangible, pero los stranded assets también son intangibles. Si tomáis el IBEX 35, la lista de las 35 empresas más valiosas de España listadas en listados públicos, si tomáis su valor en libro versus su valor de mercado, vais a ver que su valor de mercado muchas veces es un 70-80% superior al valor en libros. ¿Qué es eso? Esos son intangibles. Eso es el mercado que está reconociendo el valor de temas como la reputación de tu CEO, tu reputación como una empresa que mira hacia el futuro, que tiene un futuro realmente por delante, que es estratégica, patentes y marcas, todas estas cuestiones.
el 70%, y no de empresas intensivas en marca, como puede ser Zara o otras empresas del grupo Inditex. No, os hablo de Acciona, por ejemplo, que hace infraestructura. Yo trabajo mucho con Grupo Acciona y si tú te levantas cualquier mañana, cuando doy clase a sus directivos, lo primero que les digo es, ¿podéis por favor mirar hoy el precio de la acción? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor contable de Acciona? El gap muchas veces es del 80%. Eso significa que si yo invierto en tu empresa y tú no eres capaz de decirme qué estás haciendo para medir mi riesgo sobre variables sociales, ambientales y de gobernanza, yo tengo que construir un perfil de riesgo gigante sobre el valor futuro de mi inversión. Porque una inversión es buena no solo en función del valor futuro versus presente, pero valor futuro versus presente en función del perfil de riesgo que yo dibuje allí. Entonces, si tú eres el dueño de Zara y no eres capaz de decirme qué métrica tienes a nivel de control de gestión ESG que me lleve a pensar que no va a haber un escándalo de trabajo infantil en tu cadena de valor, yo tengo que construir un perfil de riesgo gigante porque una parte importante del valor que me estoy comprando se llama Zara, la marca. Y si ese valor se puede destruir, entonces hay un perfil de riesgo grande sobre mi perfil. Por eso la financiación ESG no significa que vaya a empresas que están para que les canonicen los CEOs. Significa que van a empresas que hacen un control proactivo, un control de gestión proactivo de variables ESG, que reduce el perfil de riesgo de la inversión, porque tienen más controlado la posible destrucción de valor de ese 80% de intangibles, además de stranded assets tangibles, como el que os acabo de describir, por ejemplo, con la hipoteca, pero pasaría lo mismo en agroindustria, construcción de infraestructuras o cualquier otra cosa. Riesgos regulatorios, vas a controlarlos mucho mejor si vas por delante de la regulación que si vas por detrás. Y además sabemos que hay una correlación positiva entre el enfoque en sostenibilidad y el rendimiento financiero, porque hay tendencias muy importantes que empujan el hecho de que la sostenibilidad no es una moda, sino que es una marea de fondo, que además es un proceso que lleva construyéndose 25 años. No es algo que está de moda los últimos 2. Es un proceso que lleva construyéndose 25 años. Yo llevo pagando el alquiler de mi casa, trabajando en temas de impacto y sostenibilidad 20 años. No 2, 20. Entonces, no es una moda del último cuarto de hora. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues como digo, ¿cuál es ese sentido público de las empresas? Los buenos gestores cambian sus decisiones, pasan de la RSC tradicional y la filantropía corporativa, que es un paradigma de cómo me gasto el dinero que gano, a los negocios sostenibles, que miran la sostenibilidad como ventaja competitiva y que habla de cómo gano el dinero que gano, no de cómo gasto el dinero que gano. Cómo miro mis procesos productivos para ganar dinero siendo sostenible, en vez de, o además de, si quiero, separar un dinerito y hacer cosas bonitas con ese dinerito. Entonces, cuando hacemos esto, miramos, por ejemplo, los ODS, lo importante no es qué es más importante, sino qué es más material. Es decir, ¿por dónde empiezo? Pues mirando en mi empresa qué elemento hay que a la vez sea importante para mis stakeholders y a la vez sea importante para mi cuenta de resultados. Y puedo empezar trabajando por ahí. Por ejemplo, para Nestlé es clima y descarbonización. ¿Por qué? Porque ellos tienen grandes plantaciones de cacao, que no la tienen ellos, que son de sus proveedores, y cuando hay desastres naturales en los entornos donde se fabrica el cacao, se planta y cultiva el cacao, ellos tienen que subir el precio del chocolate porque el cacao es un insumo muy importante para ellos. Entonces, el cambio climático es material para ellos. A la vez es algo importante para sus stakeholders, para sus clientes, que son gente joven que estas cosas las entienden, y también para sus proveedores, y a la vez es algo que les afecta de forma muy directa a su cuenta de resultados. Para ti puede ser otra cosa. Para ti, por ejemplo, puede ser el turnover de empleados. Quizá te cuesta encontrar empleados, te cuesta formarles y te va mal cuando se van y pierdes dinero. Y a la vez cuidar de esos empleados te ayuda a proteger las clases medias de la Antioquia. Pues ahí tienes algo que a la vez es importante para tus stakeholders, en este caso tus empleados y la región en la que operas, y que a la vez habla muy directamente a tu cuenta de resultados porque te conviene más que tus empleados se queden contigo, que tener una relación puramente transaccional con ellos y que se vayan con tu competidor por $5 al día. Para cada organización, qué es material va a ser diferente. Y esto nos lleva a la última parte, que es innovación y tecnología, que ya voy cerrando, que es, todo esto tiene que ser a través de la innovación. Todo esto tiene que ser haciendo las cosas de otra manera. Y ahí hay muchas cosas distintas que tenemos que mirar. Por ejemplo, tecnologías para la descarbonización. Hay muchísimos tipos de tecnologías para la descarbonización, pero no todas las industrias tienen los mismos problemas de descarbonización. Entonces, solo porque ahora todo el mundo habla de CO2, no necesariamente te tienes que centrar en CO2.
A lo mejor eres el líder de una consultora y es que no emites nada. Pues no tiene ningún sentido que te centres en el CO2, a lo mejor te tienes que centrar más en el contenido de las consultorías que das. ¿Vale? O es que, pues no sé, la empresa tuya, ¿no? Si hacéis coaching, meditaciones, etcétera, pues es que tú, aunque quisieras destruir el planeta con tu huella de carbono, no podrías, porque es que no emites tanto. Pues sería canalizarlo de otra manera, ¿no? Entonces, es distinto según la industria en la que estemos. Pero imagínate que fuera importante. Hay que tener cuidado con los claims de greenwashing, como os decía. Este es ejemplo de BP. BP plantó un montón de árboles y empapeló Londres con señales que decían Be Green, BP Green, ta, ta, ta. Bueno, pues les multaron. Y los árboles los habían plantado, ¿eh? No era mentira. Y el juez dijo, puedes empapelar Inglaterra entera con carteles de que has plantado los árboles, pero no puedes decir BP is green, porque estás engañando a tus clientes. Porque les estás dando a entender que tu empresa es sostenible y tú lo que haces es petróleo. ¿Veis el nivel de sofisticación? Pasó lo mismo con Ryanair. Ryanair sacó una campaña de comunicación que decía Fly Green with Ryanair. Ryanair es la línea aérea europea que tiene la menor huella de carbono por pasajero. ¿Es Ryanair la línea aérea europea con menor huella de carbono por pasajero para el mismo vuelo? Sí, porque si metes el doble de pasajeros en el mismo vuelo, son matemáticas, ¿vale? Si duplicas el denominador, te sale la mitad. Les multaron y les dijeron, puedes decir que eres la línea aérea con menos CO2 por pasajero para el mismo vuelo, porque es verdad, pero no puedes decir Fly Green with Ryanair, porque da la sensación de que volar contigo es bueno para el medio ambiente y no lo es, estás engañando a los clientes. Os cuento estos ejemplos para que veáis el nivel de detalle. Estos ejemplos yo no creo que son de departamentos de marketing que querían mentir. Yo creo que son de departamentos de marketing que saben nada exactamente sobre sostenibilidad, y que un día entra uno por la puerta y dice, ¡oh, qué buena idea he tenido! Fíjate que resulta que como tenemos, es que me lo estoy imaginando perfectamente, estaba ayer paseando al perro y dije, pero si tenemos el doble de pasajeros, tendremos la huella menor por pasajero. Bueno, vamos a hacer la campaña. Perfectamente, te lo puedes visualizar, ¿no? Al tipo llegando encantado por la puerta de la reunión. Y todo el mundo, ¡oh, qué buena idea! ¿Cuánto vale, Pepe? ¿Cuánto vale? Es ignorancia normalmente, pero no nos podemos permitir destruir valor de marca de esta manera. Todo el mundo recuerda al CEO de BP entrando por la puerta del juzgado. Nadie recuerda si plantaron árboles o no. Se destruye valor de marca. Circularidad. Circularidad no consiste en reciclar. Consiste en aumentar el valor de todos aquellos productos que ponemos en la calle. Si os interesa la circularidad, porque no tenemos mucho tiempo, os recomiendo mucho la página web de Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur Foundation tiene una página web que habla de circularidad para que lo pueda entender todo el mundo, lo mira por sector, entonces puedes mirar tu sector, agroindustria, automoción, lo que te interese, y van a tener ejemplos de empresas que hacen circularidad ahí, etc. Pero sí que os quiero contar que en circularidad, en esta mariposa de Ellen MacArthur Foundation, los círculos internos son más valiosos. Entonces, primero es compartir, primero es optimizar lo que ya tenemos. Arreglarlo, darle un mayor nivel, una mayor duración de vida útil y ya luego reciclar. Pero además es más eficiente económicamente porque tu coche vale mucho más que la simple suma de los materiales del coche. Tu ordenador vale mucho más que la simple suma de los materiales del ordenador. De manera que si pasamos directamente de un uso individual del ordenador a reciclar los materiales, perdemos mucho valor económico de ese producto por el camino. Un ejemplo de una circularidad bien hecha es esto de Brambles. Brambles en logística es una empresa que se dedica al alquiler de palets. Es número 1 en muchísimos rankings de sostenibilidad y es una empresa de logística enorme. Son los dueños en Europa de CHEP. Como ellos alquilan palets, tienen muchos sensores en los palets y tienen una relación muy intensa con sus clientes, saben dónde están los palets. Y se dieron cuenta de que en Europa los camiones hacen un 30% de las millas con el camión vacío, porque no se pueden coordinar porque no se conocen. Pero si todos ellos son clientes de Brambles, ellos que tienen sensores sí saben dónde están los palets y dónde van los camiones. De manera que Brambles tiene un servicio añadido a sus clientes, un modelo de negocio adicional que cobran de forma adicional de optimización de fletes. ¿Veis cómo la sostenibilidad, la optimización de los camiones, que es una forma de sharing economy, les permite generar una nueva línea de negocio que les permite aumentar el ticket por cliente y reducir la probabilidad de que esos clientes se puedan ir con un competidor? Esto es de lo que estamos hablando, de buscar cosas que están alineadas con el modelo de negocio, ya sea por reducción de riesgos, ya sea por reducción de costes, ya sea por aumento del valor de lo que estamos poniendo en la calle y que nos permita articular
una forma más regenerativa de hacer las cosas. En retail, ¿no? Todo el tema de consumo ético, cómo están saliendo tantas marcas del tema de consumo ético, y vemos ejemplos como el de Levi's, y este vídeo sí que os lo voy a poner porque me parece interesante. Os voy a pedir a los compañeros que lo pongan, yo no sé cómo hacerlo. ¿Podéis intentar darle al play a ver qué pasa? ¿Sí? ¿No? Tenemos... No tenemos vídeo. No pasa nada. Seguimos. Bueno. ¿Qué hicieron en Levi's? El vídeo molaba, pero bueno, lo podéis ver en casa. En Levi's lo que hicieron fue rediseñar sus vaqueros para hacerlos más sostenibles y lanzaron una campaña que era Buy Better y que animaba a la gente a comprar Levi's porque son los mejores vaqueros que duran más. Y era una campaña no destinada a los clientes de Levi's, sino a los clientes de la competencia, de Shein, de Inditex. ¿Y por qué? Para atraerles. Es una campaña que todo el rato defiende el punto de precio. Todo el rato te está dando a entender Levi's no es caro porque son unos vaqueros mejores. Pero no es greenwashing, es real. Lo que hicieron fue cambiar la producción de los vaqueros. Los acabados de los vaqueros que se suelen hacer, voy a reducir mucho esta tecnología, pero con lavadoras grandes con piedras, es más sofisticado que esto, pero vamos, no te creas que muchísimo más, lo cambiaron a una empresa, a una pyme española que se llama Genealogía, que tiene un láser de ozono que quema la superficie del vaquero y que es capaz de generar los mismos acabados sin usar agua, de forma mucho más eficiente y con un coste perfectamente igual para Levi's. Genealogía ahora es proveedor de Inditex, de Mango, de H&M, de Levi's, obviamente, y de un montón de otras marcas, porque es una tecnología mejor. No solo porque es sostenible, es una tecnología mejor. Esto es refibra, tecnología de refibra. Es como convertimos el textil en un material reciclado, como si fuera una botella de plástico. ¿Cómo podemos hacer textil nuevo de fibras antiguas? Y hay muchísimas empresas que están usando refibra. Si vais a un Zara, mirad las etiquetas, vais a ver que en muchas de las etiquetas hay textil que se llama Lencel, Tencel, Blencel, Blencel, Pincel, Pencel. Cualquier cosa que acabe en cel es refibra, ¿vale? Es una fibra que está hecha de fibras anteriores. En agroindustria, sabéis que la agroindustria tiene muchísimos retos a nivel de sostenibilidad, pero tiene la belleza de que en el ámbito de la alimentación la gente sí valora la sostenibilidad, porque en la mente de la mayoría de la gente comida sostenible es comida mejor. Suma calidad a lo que tú estás comprando, no la deteriora. De manera que aquí tenemos un montón de tecnologías, agricultura de precisión, esto en España está muy desarrollado y es muy famoso porque no tenemos agua, luego tenemos que ser muy precisos en la forma como utilizamos ese agua. Todo lo que tiene que ver con biotecnología y nuevas semillas que son mucho más resistentes a las plagas y que nos permiten usar menos pesticidas o no usar pesticidas. Aquí hay mucha gente que es como, oh no, biotecnología, genéticamente modificado, qué horror. Siento decirte que no te has comido en tu vida una zanahoria que no esté genéticamente modificada, ni en tu vida has visto un perro. Todos los que decíais que tenéis perro o gato, pues está genéticamente modificado, que lo sepas. Lo que pasa es que la historia de la agricultura consiste en modificar genéticamente las semillas. Lo que pasa es que lo veníamos haciendo generación a generación. Nos costaba 20 generaciones de guisantes ir seleccionando los guisantes que nos convenía. Nos costaba 5 generaciones de perros que te salga el perrito para tu casa, que en la naturaleza no viviría ni 5 minutos. La naturaleza nunca hubiera fabricado nuestros perros. Porque no tiene sentido que existan estos perros en un bosque. Van a durar 2 segundos. Entonces, esto es un mecanismo muy importante para muchos agricultores, realmente. También la generación, por ejemplo, de biodiesel, ya sea como insumo o como producto adicional. La agricultura normalmente funciona con márgenes muy estrechos, es un sector siempre muy vulnerable. Entonces, poder generar vías de ingresos adicionales, por ejemplo, a través de los purines de las aves o, por ejemplo, con los purines de los cerdos también se puede hacer biodiesel, te puede dar una línea de negocio adicional respecto a lo que hacías. Y además, por ejemplo, deshacerse de los purines de los animales cuesta mucho dinero porque son muy tóxicos. Entonces, puedes pasar de gastarte mucho dinero en gestionar algo a ganar dinero con eso, donde ahora te estás gastando dinero en gestionarlo. Entonces, esto es algo que es muy interesante para algunos agricultores.
Todo el tema de la agricultura regenerativa es muy interesante y se está investigando un montón ahí. Ahí, si tenéis curiosidad por este tema, os animo a mirar La Junquera. A mí este tema de la agroalimentación me apasiona muchísimo porque estoy en el comité de impacto de un fondo de private equity en España de agroalimentación sostenible. Entonces, podría estar aquí todo el día, pero no os voy a castigar. Vamos a seguir. Todo el tema de las proteínas alternativas. Ha habido operaciones de money enormes, muy populares, con proteínas alternativas. Esto a mí personalmente, también por contaros toda la verdad, me genera algunas dudas desde un punto de vista de salud. Son alimentos hiperprocesadísimos. Ya a mis alumnos les animo mucho, digo, tómate, si quieres tomar soja, vete al supermercado y compra una hamburguesa de Impossible Burgers y compra un trocito de soja. O compra un tofu. Prueba el tofu y prueba la hamburguesa. Y pregúntate qué le puede haber pasado a este tofu para que acabe sabiendo, oliendo y teniendo la textura de esta hamburguesa. Nada bueno le ha pasado a este tofu. Entonces, yo soy de la opinión de que si quieres comer verduras, que comas verduras, y yo esto a mi hija no se lo daría. Dicho eso, a mucha gente le encanta, lo compran y la gente gana mucho dinero con esta historia y, por tanto, os lo cuento para que hagáis lo que queráis. Tecnologías sobre la reducción de desperdicio de alimento. Too Good To Go es muy popular, pero hay otras que también son interesantes. Nuevos envases compostables que sean alternativas a los plásticos. Todo lo que es blockchain para la trazabilidad, ¿no? Todo el tema de, por ejemplo, café de comercio justo, donde antes tenías que hacer un acto de fe y creértelo, y ahora realmente hay tecnologías que permiten tener esa trazabilidad en todos los movimientos de comida local y orgánica. Y también hay muchas tecnologías para la inclusión. Y esto ya es lo último que os voy a contar. Durante la COVID hubo un aumento enorme de la telemedicina, pero sí que es muy importante que miremos qué significa el acceso real de nuestros productos y servicios, ¿vale? Cuando los digitalizamos, por ejemplo. Esto es una investigación de Stanford con Rock Health sobre Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos en telemedicina, por ejemplo, normalmente pensamos que, bueno, pues que lo usará más la gente en zonas más remotas, ¿no? Porque no tiene un hospital cerca, además es más barato que ir al médico, luego será gente pues, con menos recursos. Lo que vemos es que la telemedicina sobre todo lo usa gente en zonas urbanas, que dices, qué curioso, si justo son los que tienen más hospitales. Y lo usa más la gente que tiene seguros comerciales, es decir, la gente que tiene más dinero, y mucho menos la gente que tiene Medicare, Medicaid o que no tiene ningún tipo de seguro. ¿Por qué? Porque también podemos expulsar a la gente del uso por la vía de comercialización. ¿Cómo se comercializa la telemedicina? A través de las aseguradoras. Se empaqueta con los servicios de seguros. Hay muchas formas de discriminar. Hay muchas formas de discriminar. Y los canales a través de los que damos los servicios y la forma como los diseñamos discriminan. El acceso real también tiene otra cuestión. Hasta ahora diríamos, oye, pues la gente que lo tiene más difícil en la vida lo usa menos. Ojo, pero mira, cuando ves variables demográficas, vemos la tendencia contraria. Entre las mujeres blancas, caucásicas, las que lo tienen más fácil en Estados Unidos, lo usan menos. Ah, qué interesante. Las personas LGTBI lo usan mucho más y las personas heterosexuales lo usan menos. Las personas transexuales lo usan muchísimo más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una buena experiencia en un hospital. No todo el mundo tiene una buena experiencia esperando en la sala de espera del hospital, no a todo el mundo un médico le atiende bien, no a todo el mundo un médico lo respeta. El pertenecer a un servicio forma parte del acceso real. El sentir que yo sí pertenezco aquí. El sentir que yo sí soy bienvenido aquí. Discriminamos también generando un mensaje claro de tú aquí no perteneces. ¿Por qué en muchos sistemas de transporte público del mundo hay vagones solo para mujeres? Porque hay hombres que a través del acoso sexual nos dejan muy claro todos los días que no pertenecemos a sus vagones del metro. No hace falta que haya un cartel que diga las mujeres no son bienvenidas. Si te están acosando sexualmente todos los días durante 1 hora y media de camino al trabajo y de vuelta, ya te estás dando cuenta de que no eres bienvenida. Ya te estás dando cuenta de que no perteneces. Lo mismo, hay profesiones que están masculinizadas y que dices, ¿por qué las mujeres no quieren trabajar aquí? Porque tú tampoco querrías si te trataran como nos tratan a nosotras. Porque ya estás viendo que no perteneces. No porque nadie te esté diciendo, pero por las actitudes que ves, tú ya estás viendo que tú ahí no estás cómoda, que no eres bienvenida, que no perteneces.
¿vale? De manera que tenemos que mirar que realmente nuestros servicios lleguen a todo el mundo. No solo por el precio, sino porque el acceso sea real, porque se comercialice de la forma correcta, porque todo el mundo sienta que sí pertenece a los entornos que estamos generando y porque luchamos contra la brecha digital a través de distintas tecnologías, como pueden ser los mensajes de texto, los interfaces de voz. Hasta esta niña pidió las galletas, ¿no?, a través de Amazon Alexa. Y luego se hizo muy famosa porque Amazon tuvo que cancelar un montón de pedidos de muñecas y cajas de galletas porque la oyeron por la tele contándolo. Bueno, todo el tema de diseño universal. Entonces, queremos luchar contra la trampa de la pobreza. Nuestras personas pobres pagan más dinero por tener servicios de peor calidad y tener peor acceso. Pagan más dinero, no pagan menos dinero, ¿vale? Entonces, ahí os dejo con esta idea. También otra forma de pensar en la asequibilidad es la innovación frugal. Hacer nuestros productos y servicios accesibles también a nivel de precio. La innovación frugal es un concepto de innovación que nació en India que consiste en innovar para hacer las cosas más sencillas, no más complicadas. La forma de innovar europea o de Estados Unidos consiste en hacer todo siempre más difícil, más complicado y más caro. Y que todo tenga más funcionalidades y que todo sea más complicado de utilizar. Esta innovación lo que hace es centrarse en hacer una cosa y una cosa solo muy bien hecha y a partir de ahí poder escalarla y poder ganar dinero ofreciéndola a todo el mundo. Y os animo mucho a mirar este ejemplo de Aramid Eye Hospital, que es el McDonald's de las operaciones de cataratas, ¿no?, en la India. Entonces, bueno, innovar significa muchas cosas y hay una parte tecnológica de innovar, pero os quiero dejar con la idea de que innovar no es solo tecnología. Innovar también es mirar los modelos de negocio desde otro lugar, la accesibilidad desde otro lugar y la asequibilidad desde otro lugar. Muchísimas gracias.